¿Y qué me dice del glioblastoma multiforme en grado 3 y 4? ¿Son agresivos? No, nada es agresivo en la biología o en nuestro cuerpo, y te lo voy a explicar. Cuando hablamos de un glioblastoma, desde el enfoque de las 5 leyes biológicas, lo primero que necesitamos entender es que en el cerebro no existe un concepto de tumor, ¿sí? Como lo plantea la medicina convencional, porque el tejido cerebral no tiene una mitosis como tal, ¿sí? Por lo tanto, no puede generar un cáncer como lo haría un pulmón, como lo haría el hígado, una mama, el estómago, el colon, ¿sí? Lo que en medicina se llama glioblastoma multiforme no es un cáncer que crece y destruye neuronas, sino que es la evolución de un foco de Hammer, que es la huella que quedó, digamos, registrada en el cerebro después de un choque biológico que la persona vivió inesperadamente, de forma dramática y vivida en aislamiento. Es el famoso DHS, que siempre impacta simultáneamente en los 3 niveles al mismo tiempo: psico, cerebro, órgano. ¿Está? Y se hace un registro en el cerebro de ese impacto. Esa marca aparece en un TAC como anillos concéntricos, pero cuando la persona resuelve el conflicto biológico asociado a ese shock, entra automáticamente en una fase de reparación, y es ahí donde empieza lo que se interpreta erróneamente como un tumor cerebral. En realidad es un edema cerebral reparador que se forma alrededor del foco de Hammer, junto con la microglía que empieza a rellenarlo, ¿sí? Y a cicatrizar toda esa zona. ¿Está? Todo eso es completamente programado por la biología, ¿sí? Y es lo que la medicina etiqueta como un glioblastoma. ¿Está? Entonces, en esta visión, el glioblastoma siempre es la fase de reparación, la fase posterior a la solución del conflicto, y por eso aparecen los síntomas como dolor de cabeza, vómitos, convulsiones o déficits neurológicos. Sí, pero no son signos de un cáncer que está destruyendo el cerebro, sino que son señales de que la inflamación y el edema están presionando otras estructuras mientras el tejido intenta repararse. Hammer siempre lo explicaba, que la clave está en identificar cuál fue el conflicto biológico que vivió la persona, porque el supuesto glioblastoma no es un programa en sí mismo, sino que es la reparación de ese foco de Hammer, del órgano correspondiente al conflicto que vivió esa persona. Si el foco de Hammer estaba en el relevo de los bronquios, la persona vivió una amenaza en el territorio. Si estaba en la zona o en el área de la mama, la persona vivió una preocupación en el nido, una separación, ¿sí? De un hijo, de la pareja. Si aparece en la zona del estómago, la persona puede haber vivido un conflicto de bocado indigesto, algo que la persona sintió que no podía digerir, que no podía tragar, y así en cada área cerebral según el conflicto biológico, porque cada relevo del cerebro controla un órgano específico. Entonces, lo que se ve como una masa en el cerebro no es un crecimiento maligno, sino que es un proceso reparador que está rellenando y está ordenando y está cicatrizando esa zona donde estuvo el foco de Hammer durante esa fase activa de conflicto. Por eso Hammer decía que lo peligroso no es el glioblastoma, sino 2 cosas acá. Primero, el edema, que puede comprimir otras estructuras, ¿sí? Si se agranda mucho. Y sobre todo acá lo peligroso es la intervención agresiva, biopsias, cirugías, quimioterapia, radioterapia, que actúan sobre todo
en un tejido en plena reparación, interrumpe un proceso biológico y muchas veces genera complicaciones muy graves que luego se interpretan como progresión del cáncer y esas cuestiones. ¿Está? Entonces, desde este enfoque, explicar un glioblastoma es explicar que no hay un tumor cerebral, que no hay células malignas multiplicándose, sino que es una fase de reparación que necesita tiempo, necesita acompañamiento, manejo del edema y sobre todas las cosas no entrar en pánico, en miedo, porque el miedo vuelve a reactivar el conflicto biológico y altera completamente el proceso de reparación. Entonces hay que entender esto desde otro punto de vista y poder comprender todo esto cambia toda la lectura del diagnóstico médico. No estamos ante algo que está atacando el cerebro, sino ante la evidencia visible, ¿sí?, en una tomografía computarizada, de que el organismo está reparando ese shock biológico que es muy concreto y que ya fue resuelto. Y en la mayoría de los casos donde el paciente decide realizarse una intervención quirúrgica, quimio o radio, se terminan afectando determinadas zonas, ¿sí? Hay muchos casos que me han tocado, digamos, atender donde la persona perdió el habla, perdió la movilidad en una determinada lateralidad del cuerpo, ¿sí? Porque intervenir en esas áreas es algo muy, muy delicado, ¿está?